Muy bien. Es un placer para mí poder estar con ustedes en esta mañana. Una bendición especial, mis hermanos, dándole gracias a Dios porque nos permite compartir su palabra. La mayor bendición que podemos tener es la bendición de este maravilloso encuentro con Cristo Jesús. Y pues en la mañana de hoy vamos a dándole las gracias, ¿verdad?, a Pupilo, que nos da esta oportunidad de poder compartir con ustedes un tema asociado a, a la historia, ¿verdad? Historia del tiempo bíblico, el cual hemos titulado Un Mardoqueo a la puerta. Así es que vamos a orar para que la gracia de Dios nos acompañe en este momento en que hemos de compartir su palabra. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres nuestra fortaleza, eres nuestro amparo y eres nuestro sustento. Y te damos gracias porque tú nos permites estar bien tempranito invocando tu nombre. En esta mañana queremos pedir que la bendición de Cristo Jesús se manifieste en cada uno de nosotros y que tu palabra, Señor, pueda tocar lo más profundo de nuestro ser. Háblanos de manera especial. Es en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Bien, como les dije, mis hermanos, vamos a estar compartiendo un tema titulado Un Mardoqueo a la puerta. Y para hablar de lo que sucedió en los tiempos de la reina Esther, siempre será necesario poder contar un poquito de la historia, recordar aquellas experiencias que se vivió en aquel tiempo. Saben que el pueblo de Dios, los judíos, estuvieron cautivos por mucho tiempo fuera de su tierra, dispersos en diferentes lugares, producto de la desobediencia. Cuando los hijos de Dios somos desobedientes, las consecuencias vienen. Y Dios había advertido a su pueblo que si eran desobedientes a sus mandatos, a sus principios, pues les iba a venir el castigo. Y efectivamente el pueblo permaneció en actitud de desobediencia y como consecuencia de esto le vino el castigo y fueron cautivos y estuvieron dispersos. En el tiempo de Ciro, Dios pues le otorgó una gracia y dio un decreto para que todos los que estaban cautivos en su zona, en su nación, se fueran y se retiraran hacia su patria de origen. Y ellos, la mayoría, pues no acató el llamado, sino que fue una minoría los que se decidieron a irse y caminar hacia sus propias tierras. La mayoría comenzó a pensar en el largo camino, en lo difícil que era, en la trayectoria a pie, en tener que llegar a su tierra devastada y tener que comenzar a construir tanto sus viviendas como el lugar para adorar, y consideraron que era demasiado trabajo y se quedaron en la tierra donde estaban cautivos. Sin embargo, Dios quería protegerlos y quería liberarlos de la situación por la que ellos habían estado pasando. Como se quedaron allí, pues dice que centenares, ¿verdad?, de años después, Dios le da una segunda oportunidad. Y en esta segunda oportunidad, el Señor, a través de Darío, pues vuelve a motivar al pueblo para que este pueblo se recoja y se vaya a su nación. Y en esta segunda oportunidad, como quiera, la mayoría del pueblo se quedó en el imperio medo-persa. Se quedaron allí la gran mayoría que no estuvieron en la disposición de recogerse y de irse hasta su nación por no pasar por los procesos y el sacrificio que esto representaba. Ya en el tiempo de Jerjes, pues el Señor estaba previendo lo que iba a suceder en ese tiempo. Él sabía que el pueblo, su pueblo, iba a pasar por una fuerte crisis y quiso preverle ese dolor y ese sufrimiento, pero el pueblo que se quedó allí en el imperio medo-persa pasó por la situación que Dios quería evitarle, porque no atendió al llamado que Dios le estaba pidiendo que hiciera. El mensaje
dado a las tribus dispersas de Israel que se habían establecido en las diferentes provincias, toda la provincia de todo ese imperio medo-persa, lo podemos encontrar, ese mensaje que Dios le dio en el libro de Zacarías, en el capítulo 2, los versos 6 al 9. Es importante que nosotros recordemos que a través de Zacarías, el Señor entonces le manda el último mensaje contundente a su pueblo, con la intención de que el pueblo salga de lo que representa Babilonia y pueda irse a su nación, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y en los versos 2 al 9 dice lo siguiente del libro de Zacarías. Vamos a buscar el libro de Zacarías. El capítulo 2, los versos 6 al 9. Escuchemos lo que la palabra de Dios nos dice. Dice el verso 6. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Entonces dice aquí que quien toque al pueblo de Dios está tocando a la niña de los ojos de Dios, porque para Dios su pueblo es especial. Y como el pueblo de Dios es tan especial para él está dispuesto a protegerlo de quien quiera que quiera acercarse y hacerle daño. Y el Señor le mandó estas palabras para que el pueblo creciera en la confianza y se moviera hacia el lugar que le correspondía. Pasaron por una situación difícil, una prueba tremenda. Y es importante que nosotros entendamos cuál era el propósito que Dios tenía con reunir nuevamente su pueblo. Pues Dios quería que su pueblo restaurara las verdades que Él le había enseñado. Él quería estar en comunión con su pueblo para tener una relación cercana, donde Él le hablara y su pueblo obedeciera como en la antigüedad. Y Dios quería que su pueblo comenzara a obedecer su ley nuevamente, porque después de haberse dispersado, algunos se mantenían fieles a la creencia de sus padres, pero otros tantos se habían apartado de estas creencias y habían dejado su fidelidad a Dios. El Señor quiere reunir su pueblo con el propósito de que su pueblo proclame su nombre ante todas las naciones que le rodean y que por el testimonio y la experiencia vivida su pueblo pueda poner en alto el nombre de Dios. Pero cuando Dios tiene planes y proyectos con su pueblo, aunque su pueblo esté fuera de su nación, el Señor los cumple. Y esto vamos a verlo en la historia que nos ocupa en este día. Dice que durante el reinado de Jerjes el Grande, los judíos que no escucharon la invitación de Zacarías y la invitación de Dios a salir y huir de Babilonia sin demora, fueron llamados a arrostrar esta crisis de la cual le hemos estado hablando en esta mañana. Y se encontraron frente a frente con la muerte. Y cuando se encontraron frente a frente con la muerte, entonces ellos se lamentaron de no haberse ido y de no haber obedecido al llamado que Dios le hizo. Es verdad que el camino hacia la patria original es difícil. Es verdad que salir de una ciudad de cautiverio e irte a un campo o a un lugar apartado, un lugar inhóspito, puede ser difícil para
ti que ya estás acostumbrado a la modernidad. Pero si Dios te dice que lo haga, si Dios te manda, es porque Él ha de obrar en tu vida de manera especial. Y es porque Él tiene planes y proyectos para ti, como los tenía para su pueblo, a pesar del pueblo haber desobedecido el mandato. Mediante Jerjes, el agageo, y a través de Amán, específicamente a través de Amán, que era un hombre sin escrúpulos, un hombre que no temía a Dios y un hombre que lo único que quería era gloria para sí mismo, que ejercía mucha autoridad en Medo-Persia. Satanás obró mediante él y a través de él, y quiso destruir y desterrar de todo ese imperio medo-persa a toda persona que creyera en Dios, que fuese judío y que proclamara el nombre de Dios. Amán albergaba una acerba malicia contra Mardoqueo. ¿Saben por qué? Porque Mardoqueo, que era uno de los fieles judíos, había tomado la firme decisión de no adorarle, de no reverenciarlo. Amán era un hombre que ocupaba un puesto de importancia, y en ese puesto de importancia a nivel político dentro de su nación, él no solo quería el respeto y el reconocimiento de su posición, él también quería que las personas se postraran ante él. O sea, él se sentía tan grandioso y tan importante que él creía que él era aparentemente o prácticamente un dios. Y con esa aptitud que tenía, entonces él quiso que todo el mundo, independientemente de cuál fuera su creencia, se postrara cuando él pasara ante ellos. Mardoqueo, que era un siervo de Dios, que había aprendido desde niño que solamente el cristiano se postra ante Dios, se negó a hacerlo. Y no solo eso, porque quizás muchos otros se negaron a hacerlo, pero estaban escurridizos, se alejaban del camino donde sabían que iba a pasar o se escondían si les era posible. Pero Mardoqueo no hacía esto. Mardoqueo se paraba delante de él, y cuando todo el mundo se postraba, entonces él se ponía de pie. Y esto irritaba a Amán sobremanera, lo tenía fuera de control, porque él veía que todo el mundo le rendía pleitesía, pero este hombre bajo ningún concepto quería rendirle pleitesía a él. Entonces, Jerjes, inducido por la proclama de este hombre, inducido por el acervo de este hombre, por el sentimiento de ira que él tenía, pues hizo o promulgó un decreto a través del cual iba a ser afectado Mardoqueo, pero no iba a ser afectado Mardoqueo solamente, iba a ser afectada toda la nación, todo judío, todo aquel que creía en Dios, así como Mardoqueo, que proclamaba el nombre de Dios, así como lo hacía Mardoqueo, y que se negaba a postrarse ante otro que no fuese el Rey del cielo, el Dios del universo. Entonces, con esta proclama se designó un día específico, un día justo y determinado para que todo judío muriese. Por eso decíamos ahorita que el pueblo se vio cara a cara con la muerte. Y cuando se proclamó esto, entonces el pueblo entró en pánico. Allí se lamentaron de no haber obedecido el mandamiento de Dios cuando Dios les dijo que se fueran. Y allí entonces comenzaron entre ellos a orar, a clamar a Dios, a ayunar. Dice que se tiraban y se acostaban y se llenaban de ceniza y dormían en ceniza y lloraban y se lamentaban continuamente, pidiéndole a Dios que, como Él los había librado como pueblo desde la historia del Génesis hasta sus días, que los librara en esta ocasión de una muerte inminente.
porque ustedes deben recordar que la ley que se sellaba, ley medo-persa, eran leyes irrevocables, que no se podían devolver. Y como ellos sabían eso, estaban convencidos de que solamente un milagro portentoso de parte de Dios podría librarle de esta experiencia amarga donde todos serían vueltos cenizas. Entonces el pueblo comenzó a clamar, el pueblo comenzó a llorar, el pueblo se humilló ante Dios y Mardoqueo, que estaba cubierto de cenizas, fue visto por Esther, a quien Dios, porque eso es lo bueno del Señor, que Dios tiene un hombre y una mujer para cada momento y para cada circunstancia. Entonces es bueno que recordemos ahora que cuando Jerjes rechaza a su esposa por aquella historia de que ella no quiso presentarse ante todos sus amigos que estaban bebiendo, pues se hizo un nuevo concurso y en ese nuevo concurso participaron muchas jóvenes, tanto del imperio como también de los judíos que estaban allí. Y fue elegida Esther, una sierva de Dios, una judía, como la nueva reina, la nueva esposa. Pero ellos tenían sus leyes y dentro de sus leyes, Esther no comparecía ante el rey a no ser llamada por él. Estaba dentro del palacio, pero en un lugar separado del rey. Y en esta experiencia que ellos tienen, ya Mardoqueo vestido de cilicio, de saco y lleno de ceniza, pues es visto por ella y ella pues se acerca, investiga qué es lo que pasa, por qué él está así y entonces él le explica lo que está pasando con el pueblo y habla claramente con ella, con palabras claras y específicas que nosotros podemos encontrar en el capítulo 4 del libro de Esther, donde yo quiero que ustedes centren su atención. Dice el verso 14 del capítulo 4, que cuando él se acercó a ella, le dijo las siguientes palabras, después de explicarle todo por cuanto está pasando su nación, el sufrimiento que hay, el decreto firmado y sellado por el rey. Entonces él le dice las siguientes palabras, tú debes hablar. Estas palabras están implícitas en el texto. Entonces dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entonces le dice, tú debes hablar, pero si callas, porque él pensaba que ella callaría. Había cierto temor, había inseguridad. Ella sabía que no podía comparecer ante el rey si no era llamada por él. Y ahora que no había sido llamada, necesitaba hacerlo. Y él le dice claramente, yo no sé, pero me imagino que para esta hora el Señor te permitió llegar allí. ¿No se habían ustedes preguntado cómo es posible que llegue a ser reina una que no era de la nación, una que no era del pueblo, una que no tenía sus costumbres, una que no seguía sus creencias y sus dioses, sino una persona totalmente diferente? ¿No habrá obrado Dios a través de esto? Por supuesto que sí, mis hermanos. Es Dios el que ha obrado a través de esto y le permite a esta joven Esther estar en este lugar en el momento y el tiempo indicados, porque Dios tiene control de la historia de este mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Y pues ella, colocada allí en aquel lugar, Mardoqueo le hace saber, tú no fuiste elegida por tus encantos femeninos, tú no fuiste elegida para estar aquí en este momento por tus conocimientos, tú no fuiste elegida porque eres hermosa, tú no fuiste elegida porque hablas bien, tienes dones y talentos. Tú fuiste elegida en este momento y en este lugar con un propósito redentor y tienes que cumplir con el papel que te corresponde. Para esta hora tú llegaste a este reino. Y ella entendió.
Eso es lo bueno del que sirve a Dios, que como dice la palabra, los entendidos entenderán. Y ella como una entendida entendió. Y entonces le dijo a Mardoqueo, su familiar, que se pusiera de rodilla y que proclamara y que orara y que ayunara. Y que ella iba a hacer lo mismo con sus doncellas. Y entonces le dijo aquellas palabras que también son famosas en esta historia, que se encuentran en el verso 16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días y 3 noches. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Ahí está una sierva de Jehová. Cuando uno ama al Señor, cuando uno está dispuesto a agradar a Dios, uno estima por encima de su vida la voluntad divina. Y esto es lo que Dios espera de ti y de mí, de ti, mujer, que le sirves, y de aquel hombre que también puede servir a Dios, que ama a Dios, que estemos dispuestos a obedecerle, aunque esto nos cueste la vida. Ella dijo, después de orar, después de ayunar, voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque perezca. Si perezco, que perezca, no le importa lo que tuviese que pasar. Sí estaba dispuesta a obedecer a Dios, porque como entendió que su papel en esta hora era contribuir a la liberación de su pueblo. Y pues los acontecimientos se dieron con prontitud. Después de este ayuno, después de esta oración, después que el pueblo se humilló, clamó, lloró, se lamentó, se vistió de saco, se llenó de ceniza, dormían en el piso. Después de todo esto, entonces los acontecimientos fueron rápidos. ¿Y cuáles fueron los acontecimientos rápidos? Y es bueno que sepamos que en el tiempo del fin también la sucesión de acontecimientos será continua y rápida y sucederán con prontitud. Dice que después de esto, ella se acercó al rey, fue sin ser llamada, halló gracia delante de ella porque Dios la había puesto, porque después de estar ayunando y orando, el Señor obró. Y entonces extendió el cetro y le permitió entrar. Y no solo eso, la escuchó. Además de esto le dijo que pidiera lo que ella quisiera, que hasta la mitad del reino le sería dada. Y allí pues ella hizo unos banquetes. Tras estos banquetes, ella explicó al rey lo que le estaba sucediendo. El rey se indignó bastante al saber que su pueblo estaba pasando por esta situación y que él lo había firmado. Quiso saber de qué se trataba, quién había trabajado todo esto. Ella le explicó que lo había hecho Amán, quien, dicho sea de paso, tenía una horca colgada en el patio de su casa para Mardoqueo. Allí el rey pues se indigna bastante al saber que fue utilizado por este hombre con planes egoístas y él no se había dado cuenta. Había sellado la sentencia de muerte para toda una nación tras un acto de egoísmo de un hombre y de manera ciega él no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Estos acontecimientos se dieron rápido. Después de descubrir y comenzar a investigar aquella noche cuando el rey no podía dormir y se dio cuenta que Mardoqueo pues le había servido y le había permitido ser liberado de una situación difícil que estaba pasando, pues allí él llama a sus hombres y dice que qué se hizo con este hombre, no se hizo nada. Entonces quiso honrarle y cuando le honra y le coloca su anillo y lo hace pasear por la ciudad, entonces todos los demás se impactan, se impresionan, pero Amán cae en desgracia, descubre que la desgracia había llegado para él y para su casa.
Y qué bueno es saber que cuando Dios promete, como dice en el libro de Zacarías, que va a liberar a su pueblo y que su pueblo es como la niña de sus ojos, lo cumple. Y yo glorifico el nombre del Dios al que sirvo. Esto me da esperanza y confianza y me hace ver que el Señor, pues, cuando promete liberar, ha de liberar, y que el Señor, su palabra, la ha de cumplir en tu vida, en la mía y en el pueblo al que nosotros pertenecemos. ¿Cuál es el desenlace de esta fascinante historia? Al final, pues, se declara, pues, la sentencia para Amán y su casa en la misma horca que él tenía para Mardoqueo. Allí es ahorcado. Y también, aparte de esto, pues su familia también tiene que sufrir junto con él su desgracia, la desgracia que él mismo había orquestado. Pero lo importante de todo esto es que el pueblo de Dios es liberado de manera milagrosa. Dios escuchó sus ruegos, Dios escuchó sus lamentos, Dios escuchó su oración, Dios vio su amargura, Dios vio su ceniza, Dios vio su saco, Dios vio su arrepentimiento. Y a eso está llamado el pueblo de hoy, a arrepentirse y a proclamar el nombre de su Dios, a reconocer sus faltas, a humillarse delante de Dios para que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros. Dice en el libro Patriarcas y Reyes, en el capítulo 49, ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo, mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Estos ángeles maravillosos habían obrado de manera especial y Dios de esta manera había respondido a la oración y al clamor que su pueblo le estaba haciendo. Yo quiero dirigir la mente de cada uno de ustedes, mis amados, que escuchan este tema en esta hora, al libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17. Quiero dirigir sus mentes a este texto porque en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17, nosotros vamos a encontrar que la historia que aconteció en los tiempos de la reina Esther se ha de repetir en los tiempos de cada uno de nosotros. En el tiempo de Alexander, en el tiempo de Fanny, en el tiempo de Alicia, en el tiempo de Rosanna, de Odelsa, en el tiempo de Pupilo, en el tiempo de nosotros se va a repetir esta historia. Y como esta historia se va a repetir, es necesario que nosotros estemos con los ojos abiertos, escudriñando las escrituras y listos y atentos para este momento en el cual la historia se ha de repetir y nuevamente el Señor va a decir, como dijo a través de Zacarías, que nos liberará y que nosotros somos la niña de sus ojos. Veamos qué dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17. La palabra de Dios dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice que finalmente en este tiempo, en el tiempo final y el tiempo en el que nosotros estamos, el dragón, que es la serpiente antigua y que es Satanás, y que es el mismo que se ensañó contra los judíos en el tiempo de la reina Esther y en este imperio medo-persa, dice que en este tiempo también se va a ensañar. Se ensañó ya contra la mujer, pero ahora se ha de ensañar contra el resto de la descendencia de ella. Y ese resto de la descendencia de ella son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
este dragón se ha de ensañar de la misma forma y va a generar que personas importantes de la nación, políticos y gentes que ocupan puestos significativos, como en el caso de Amán, que era un hombre de reconocida influencia política, personas como estas se ensañen contra aquel pequeño grupo, contra esa minoría de personas, ese residuo de gente que haya tomado la firme decisión de no postrarse ante nadie como lo hizo Mardoqueo, ¿verdad? De no postrarse ante nadie ni rendir su adoración a nadie más. Ante ellos vendrán leyes, se dictarán leyes, se legislará en contra de este pueblo fiel y obediente. Y todo aquel que haya tomado la decisión firme de servir a Dios, de no postrarse, de guardar sus mandamientos, será perseguido y será acusado y será sentenciado a muerte. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros? De la historia de Esther podemos aprender muchísimas cosas. ¿Qué hicieron ellos para ser liberados? Pues ellos clamaron, ellos oraron, ellos se humillaron, ellos se reconocieron sus faltas, ellos se arrepintieron de sus pecados. Y yo pregunto, ¿no es eso lo que tenemos que hacer tú y yo en este tiempo? Reconocer nuestras faltas, humillarnos delante de Dios, reconocer que hemos errado como pueblo, que nos hemos equivocado. ¿No es esto lo que estamos llamados a hacer? Pues sí, mis hermanos, estamos llamados a vivir en humillación continua porque estamos en el tiempo de juicio. Y como estamos en tiempo de juicio, debemos permanecer humillando nuestras almas delante de Dios. Ahora bien, debemos saber que en cualquier momento las bestias, ¿verdad? Esas bestias de Apocalipsis 13 se unirán y legislarán leyes que supuestamente serán para beneficio de la nación, para beneficio del medio ambiente, para beneficio de las familias, pero que el único propósito será que el mandamiento número 4 de la ley de Dios, que dice exactamente que nos acordemos del día de reposo, que el propósito será desterrar este mandamiento y que nadie lo obedezca. Y entonces allí habrá un Mardoqueo a la puerta. Y ese Mardoqueo a la puerta serás tú y seré yo si hemos decidido ser fieles. Nosotros seremos de los que no vamos a negociar por nada del mundo los mandamientos de Dios. Es un asunto de ser fiel, lo que Dios espera de ti y espera de mí. Ser fiel, aunque perezca, como dijo Esther. Iré ante el rey y si perezco, que perezca. Hermanos, yo no sé en qué posición tú estás en esta tierra. Yo no sé en cuanto a tu trabajo. No sé dentro de la iglesia, no sé dentro de tu comunidad, pero yo sé que donde quiera que tú estés, estás para esta hora difícil del mundo. El Señor te ha colocado en un lugar específico para esta hora. Así como Mardoqueo le dijo a Esther, tú no estás aquí por tus conocimientos, ni por tu belleza, ni por tus encantos. Tú estás aquí para esta hora difícil, para contribuir a que tu pueblo sea liberado. Y tú y yo estamos en este mundo para esta hora difícil. Nosotros sabemos que Dios pondrá a muchas personas a descansar porque no serán necesarios quizás en los momentos más difíciles de la historia, pero ese remanente que Dios va a permitir que esté ahí despierto, que esté firme y que permanezca, va a ser para la hora difícil que a nosotros nos ha tocado vivir. Para esta hora Dios te tiene aquí, en este momento, para proclamar su ley, para dar a conocer que vendrán momentos tan lúbregues como los que vinieron en el tiempo de la reina Esther. Habrá oscuridad, hermanos, en este mundo. Dicho sea de paso, ya hay tinieblas, ya hay oscuridad, pero vendrán densas tinieblas. Y tú y yo estamos aquí para esta hora difícil, para hacer el llamado, para tocar las puertas, para despertar al pueblo que duerme y para conectarnos nosotros nuevamente con ese Dios al que nosotros servimos y al que nosotros amamos.
Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en cada pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado con fidelidad y con lealtad un Mardoqueo a la puerta. Y ese Mardoqueo a la puerta es el Mardoqueo que representa a Maribel. Es el Mardoqueo que representa a Jacqueline. Es el Mardoqueo que representa a Santa. Es el Mardoqueo que me representa a mí. Nosotros os representamos a este Mardoqueo. Tenemos que estar a la puerta siendo fieles. Estamos en la hora más difícil de la historia y es nuestro deber como fieles creyentes y como fieles cristianos y como sinceros adoradores poner en alto la ley de Dios, exaltarla en todo lugar y sobre todo proponernos en nuestros corazones no negociar nuestra fidelidad por nada en el mundo. Hermanos, yo no sé lo que nos va a tocar, no tengo la menor idea. Es lógico, ¿verdad? No soy profeta. Yo no sé lo que me va a tocar ni siquiera a mí, ni con qué suerte correré en este mundo. Yo solo sé que la decisión que tenemos que tomar en el día de hoy es la decisión de ser fieles. Si tomas hoy la decisión de la fidelidad, el Señor se encargará del resto, porque tú y yo, como pueblo y de manera individual, somos la niña de los ojos de Dios. Y como somos la niña de los ojos de Dios, Él obrará liberación en el tiempo pertinente, liberación para ti y liberación para mí. El Señor pueda bendecirnos de manera especial en la mañana de hoy. Yo quiero que de todo cuanto hemos hablado, el Señor fije en tu mente y en tu corazón, número 1, el ser fiel. Número 2, el no negociar tus principios. Número 3, exaltar la ley de Dios. Número 4, que el Señor nos dé el valor y la fuerza para valorar su fidelidad y sus mandamientos antes que nuestra propia vida. Y que número 5, entendamos que nosotros estamos vivos hoy, aún no hemos ido al descanso para esta hora oscura del mundo que nos rodea, para las tinieblas densas que le esperan a este mundo. Sé un Mardoqueo a la puerta y permite que el Santo Espíritu de Dios te guíe, te use y tú puedas, bajo la dirección divina, exaltar y resaltar el nombre del Dios al que tú amas. Es bueno recordar que aquel pueblo, después que fueron liberados, todo el mundo en ese imperio proclamó el nombre de Dios. Yo no estoy diciendo que todos se hicieron cristianos, pero muchos siguieron al pueblo que había sido liberado, porque este pueblo había exaltado a Dios. Y se prepararon no solamente para esto, como las leyes allá son irrevocables, pues a todas las personas que habían orquestado su tragedia, entonces el pueblo de Dios le echó mano y se le dio ese día especial para que ellos hundieran a estas personas, para que ellos las ultrajaran. Así sucederá al final. Todo el que quiere y planifica la destrucción del pueblo de Dios, al final será destruido. Y la horca que ellos han preparado para nosotros como pueblo, esa horca será para ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana. No tengas temor, no te angusties, no te dejes amedrentar. Simplemente toma la decisión de ser firme, que Dios está contigo de manera individual y también como pueblo. Y así como Dios liberó a su pueblo en diferentes circunstancias de la historia, así también lo hará en el tiempo final. Y si te tocare morir, pues que Dios te dé el valor de enfrentarlo con gallardía y morir como un mártir para la honra y la gloria de Dios. El Señor te bendiga en la mañana de hoy. Oramos. Señor, te damos gracias porque nos has permitido poder proclamar tu nombre en esta hora. Hemos querido, Señor, en este momento despertar, y creo que es el propósito del Espíritu Santo, despertar en la mente de todo el que te sirve y te ama, el anhelo y el deseo de ser fiel, el anhelo y el deseo, Señor, de no tener temor. Tú sabes que el enemigo nos rodea con sentimientos de angustia, pero en el nombre de Jesús en esta hora pedimos que estos sentimientos de temor, de angustia, puedan ser reprendidos
sorprendidos y que nosotros como hijos tuyos, como pueblo, podamos creerte a ti y creer, Señor, que así como tú liberaste tu pueblo en diferentes oportunidades, lo hará en este tiempo que parece y promete ser muy angustioso. Tu palabra lo dice, que vendrán tiempos de angustia cual nunca han existido, pero nosotros sabemos que tu poder se manifestará de manera grande y hemos creído en estas palabras y te pedimos, Señor, que selles estas palabras de seguridad en nuestras mentes y nos ayude a permanecer y a perseverar en este camino que tú nos has señalado. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en esta hora, a cada uno de los que escuchan este tema y permite, Señor, que nuestra fe sea gigante cada segundo, cada minuto que nos toque vivir en este mundo. Lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.